Noticias que ya están en nuestras conversaciones, que nos acerca como corresponde Santi González. Santi Magetón. Hoy hay dos asuntos que se van a disputar nuestra atención: el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid y la condena de Iñaki Urdangarín, que lo aboca a entrar en la cárcel en breve. Habrá dos versiones conspiranoicas: la que verá en el fichaje del seleccionador nacional una cortina de humo para velar la noticia de que el cuñado del rey va a ingresar en prisión, y la de quien considere lo contrario, que Urdangarín irá a la cárcel para camuflar la sorprendente operación de Florentino. Empecemos por lo primero, y esto exige dejar a las claras las propias posiciones. Soy un madridista muy reciente, como de una semana o así, después de que mi equipo, desde que tenía 9 años, el Athletic, se haya apuntado corporativamente al derecho a decidir. Pero este fichaje se me antoja una perfecta metáfora de España, de subordinación de los intereses generales a los particulares. Arrimar al seleccionador nacional al propio equipo es una mala operación para la selección. Introduce un elemento de división en la roja. ¿Cómo se lo tomará Piqué? Y no está claro que sea una buena operación para el Real Madrid. Uno es muy de la selección. No me vayan a tomar por Bertomeu o por Urkullu, pero a juzgar por lo que vimos en el amistoso frente a Túnez, no pasamos de los cuartos. ¿Qué necesidad tenías, Florentino? Claro que si suena la flauta y somos finalistas o quizá campeones, se ahorrará una pasta en el fichaje con el adelanto. La otra noticia es que Urdangarín irá a la cárcel. Es justo y necesario. Los hechos probados de la sentencia dejan escaso margen para la duda. El juez instructor ha vuelto a mostrar la inquina que le llevó a sentar a la infanta en el banquillo la víspera del día en que el hermano de la procesada iba a dirigir su primer mensaje a la nación como rey de España, y que metió en la instrucción, como si fuera un aforismo del derecho, un eslogan publicitario: Hacienda somos todos. Era para legitimar la presencia de Manos Limpias, aquel sindicato de extorsionadores, en tanto que parte perjudicada. La justicia funciona. Es esperanzador que el Tribunal Supremo haya sabido escribir tan derecho con renglones tan torcidos. Una cosa, Santi, espera, no pongas la sintonía, ¿no? ¿Eso que suena de fondo es tuyo? No. Sí. ¿Tú tienes puesto a Mocedades mientras vas trabajando? No lo tenía puesto. Igual me ha salido... A ver, espera, callemos. No, tengo el iTunes apagado. Mira, bajamos la línea tuya y verás cómo se va. ¿Ves? Se va. Ahora sube las líneas de Santi. ¿Ves? Ah. Es misterioso. Bueno, voy a apagarlo y encenderlo. Esto. Bueno, es muy agradable escuchar a Mocedades, sí. Igual, consorcio en este caso. ¿Qué tal, Vieito Rubido? Buenos días. Buenos días, don Carlos. Hola, Antonio San José. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Joaquín Leguina Joachim? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, o sea que entra Urdangarín en la cárcel, ¿no, Vieito? Bueno, no queda más remedio. O sea, quiero decir que todos los hechos, como muy bien decía Santi, están probados y más allá que podamos discutir si en España las penas por este tipo de delitos son excesivas o no, pues no queda más remedio. En todo caso, a Urdangarín no le benefició ser yerno de quien es. Ya. ¿Qué le parece a Joaquín? Urdangarín es vasco y Lopetegui también. Es una buena competencia, claro, un detalle. No, que hay algo más. Es que Urdangarín es hijo de un nacionalista vasco. Del PNV. Bueno, pues permítame un momento, porque es interesante ahora conocer que nos quiere contar Goma Espuma con el Santander, el Popular y la cuenta 123 profesional. ¿Qué tal, Santi Magetón? Buenos días, querido Herrera y la compañía, claro. Penúltimo miércoles de esta primavera revuelta. El jueves estrenamos ya el verano, sí, es verdad. Sí. Y el tiempo se va sentando ahí, ¿no? Ahí llueve un poco, ¿no? Sí, uno, aunque le esté mal el decirlo, lleva años acostumbrado a vivir en la España húmeda, o sea que no me quejaré y estoy dispuesto a aguantar unos días más. Asuntos a comentar hoy.
Los pondré por orden de importancia. El primero es el sorprendente fichaje de Lopetegui a 3 días del Mundial de Kiev, con el potencial desestabilizador que la noticia puede tener en el vestuario de la selección. Habían pasado 2 semanas desde que el técnico renovó su contrato como seleccionador nacional. Se puede entender que haya optado por el dinero que eso le va a reportar, pero es inadecuado desde cualquier punto de vista. Lo mismo cabría que decirle a Florentino, porque según parece, este fichaje era algo que se ha gestado en la última semana. Otro gran asunto, aunque menos, es la más que probable entrada de Iñaki Urdangarín en la cárcel. No es por señalar, pero a la familia real no le han sentado nada bien los aires morganáticos. No es objetable la sentencia, salvo para el alma calcetera del buen pueblo español. Ayer en las mañanas de la 4, ese portento de la Fiscalía Popular, que es el periodista Ruiz, llamó para aclarar los intríngulis de la sentencia y el caso al eximio jurista Alberto Garzón. Fue un duelo de titanes, en fin. Al juez instructor del caso Nos, otra vocación fiscal, le parece poco. Quería condenada también penalmente a la infanta. En fin, me remito a lo dicho hace un cuarto de hora. ¿Y más cosas? Sí, hay más cosas, aunque estos 2 grandes temas han eclipsado un poquito el bombazo propagandístico del presidente Pedro con los inmigrantes del Aquarius, que se dirigen al puerto de Valencia en 3 barcos distintos. Sánchez, que ayer barajaba la posibilidad de ir a recibirlos al muelle personalmente, en persona, ha puesto a trabajar a 6 ministros para coordinar la acogida, lo que revela la naturaleza y la sobrecargada agenda del trabajo del gobierno. Esto me recuerda a mí a la llegada a Valparaíso del Winnipeg, el barco que fletó Neruda en 1939 para llevar a Chile a republicanos españoles que huían de la guerra. En el muelle esperaba al completo el gobierno de Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, cuyo ministro de Sanidad era un médico joven llamado Salvador Allende. Andando el tiempo, algunos nacionalistas vascos que formaban parte de aquella expedición ya se habían hecho ricos en el ínterin y estuvieron en primera línea del boicot al gobierno de Allende, los gestos y la gestión, en fin. Por último, señalar que lo de Cataluña va de acuerdo con lo que habíamos previsto, pero que mi Meritxell, no podía imaginar. Torra ha reactivado las embajadas catalanas. ¿Quién lo iba a decir? Esperemos que al menos se aplaque la ira de Guardiola, ahora que su hermana va a volver a ser embajador. Desfibrilador para tontos, hazlos pasar por orden, por favor. Primero los donantes, as usual. Paco González anotó: lo cierto es que Urdangarín ha demostrado tener muy mal ojo para casarse. Si en vez de con la hija del rey se casa con la de Puyol, sería mucho más rico y se habría pasado los próximos 5 años esquiando en Vaqueira y navegando en Palamos y no en Chirona. Tess es una tuitera a quien el cambio de gobierno ha puesto atómica. Ayer durante la sobremesa anotó el siguiente trino: bésame hasta que Sánchez convoque elecciones. Pastrana: sonaba Lopetegui para el gobierno de Sánchez, pero finalmente se ha tenido que conformar con el Real Madrid. El ofrecimiento de Carmena de alojar a 20 familias hasta un máximo de 100 personas para los refugiados del Aquarius llevaba a OPI a esbozar una consideración pesimista. No, si al final nos van a faltar refugiados para tanta bondad. Belisario debe de ser el único español que conmigo considera que Iván Redondo está muy sobrevalorado, a juzgar por el siguiente comentario en mi blog. El cerebro de la Moncloa le dijo a Iglesias: querría ver a Echenique de vicepresidente. Y anota al margen: el señor Redondo está alcanzando ya el punto de saturación. Que Paminondas también en mi blog. Pedro debe ir a Valencia a recibir el barco y fotografiarse con un par de encantadores niños negros, acompañado de algún ministro que no empañe su brillo, el de deporte o la de la cosa ecológica transitiva. Su alma es bella también y todos debemos saberlo. Me alegro de saludarte. Hasta la próxima. Mañana, buenos días. Nieto Rubido, director de ABC, Joaquín Leguina Joachim y Antonio San José en esta mañana muy apretada de cosas. Antonio, de lo de Urdangarín, ¿hay más comentarios que hacer? ¿O? Pues el comentario de que la no entrada en la cárcel de Urdangarín hubiera perjudicado sin duda a la corona. La entrada en prisión, como todo parece prever, pues yo creo que da una imagen de que la justicia es igual para todos, que se normaliza una situación
que si hubiera recurrido al Constitucional yo creo que hubiera sido bastante anómala y hubiera estado flotando sobre la vida política, y eso estaba descontado ya, pero bueno, es la imagen, la fotografía, y al final, oye, el que la hace, la paga, se llame como se llame o sea quien sea. A mí lo que me molesta de todo esto, de todo lo que hoy estamos comentando, es que odio la sociedad del espectáculo. Todo se convierte en espectáculo. Pero es inevitable. Incluso, sí, todo lo que quieras, pero es odioso. Es odioso que una persona que es condenada y entre en la cárcel se monte un espectáculo bajo esa desgracia. Se llame como se llame. Y luego el espectáculo que se está montando con lo del Aquarius, de verdad que me da vergüenza. Yo estoy de acuerdo en que hay que recoger a esa gente, pero las cosas son mucho más complejas que decir, y ahora aquí 20 casas en tal ayuntamiento. No, la competición es una vergüenza. Por llegar primero al muelle es una cosa. Eso está contribuyendo a lo que nos acaba de denunciar, y con toda razón Joaquín, está contribuyendo como pocos el actual gobierno socialista. El señor Sánchez vive además instalado, porque con 84 escaños y poco vas a poder hacer, vive instalado en lo que son gestos que efectivamente se envuelven en el papel de la parafina del espectáculo que acaba derivando en demagogia. Pero volviendo a lo de Urdangarín, tienes toda la razón. Lo que pasa es que a Urdangarín eso de que todos somos iguales ante la ley, no. Urdangarín, efectivamente, no todo el mundo recibe el mismo trato que ha recibido Urdangarín. Los hay que lo reciben bastante mejor, en todos los órdenes, y a mí me hace mucha gracia cuando la propia leo declaraciones aquí de muchos, la justicia es igual al señor Urdangarín. El hecho de ser, no lo conozco de nada, no he cruzado con él una palabra, y creo que ha sido un tonto monumental, porque estando donde estaba, lo único que ha sido ha perjudicado a su familia, a la corona y a la propia sociedad española. Pero dicho esto, a Urdangarín le pesó especialmente ser el yerno del rey. Pero bueno, le pesó y bueno, será tonto, no digo, pero vamos, aprovechado también, Víctor. Él se aprovechó, se prevaleció de su posición. Dios me libre de haber exculpado a Urdangarín. Estoy diciendo, el mismo ciudadano español ante la ley, no llamado Urdangarín, no yerno del rey, por unos hechos semejantes no nos estaríamos ni enterando. Bueno, pero evidentemente tenía una posición social y mediática muy importante. Decía y unas obligaciones. Que no lo estoy de ejemplaridad. No lo estoy disculpando. Claro, y él sabía, lo decía Carlos esta mañana, me parece a las 6, ¿no? Él sabía que cuando él llamaba a una puerta de una compañía, de una empresa, de una institución, tal, pues se le atendía por ser quien era. Claro, naturalmente, no va a ser, no fuera a interpretarse que se pudiera molestar, ¿no? O sea, él se prevaleció de esa posición para hacer negocios y para enriquecerse de una manera, yo creo que absolutamente obscena. Y a partir de ahí, oye, pues la ley se aplica y es así, es muy triste. Yo estoy con Joaquín, claro, a mí el espectáculo pero ocurrió también, Joaquín, cuando fue a declarar en el juzgado de Palma, ¿no? Ese de que le parecía la gala de los Oscars. Voy a saludar, si me permitís, porque este hombre tiene mucho trabajo ahora, y sobre todo hoy. Es al ministro de Exteriores, que es el señor Borrell, don José Borrell. Señor Borrell, señor ministro, muy buenos días. Hola, buenos días. Celebro saludarle. Muchas gracias. Y sabe que también celebro que sea usted ministro, entre otras cosas. Se lo agradezco. Señor Borrell, la iniciativa, elogiable, aunque pueda existir algo de exhibicionismo sentimental por mucha gente y por muchas personas, pero puede tener consecuencias, digo, la recepción del Aquarius. En las relaciones dentro de la Unión Europea, la decisión o la adopción de iniciativas unilaterales como esta. Perdón, es que no lo he entendido. Hay un ruido aquí en la calle. Estoy yendo. ¿Puede tener la toma de decisión del Aquarius, puede tener consecuencias en las relaciones dentro de la Unión Europea? ¿Por qué? Porque por tomar iniciativas unilaterales en materias comunes como la inmigración, ¿o a los demás les da exactamente igual? No les debería dar exactamente igual. Es decir, miren, el problema es un problema de fondo que esta circunstancia pone de manifiesto, pero que desde luego no resuelve. Si Europa tiene una frontera común, si Europa tiene una frontera exterior común y dentro de los países hemos suprimido las fronteras entre nosotros mismos, entonces las fronteras que tiene cada país con el resto del mundo son fronteras de la Unión Europea. Y creo que en el pasado hemos dejado a Grecia más bien sola, cuando los flujos migratorios le afectaron a ella, después a Italia. Mañana nos podría tocar a nosotros. Pero lo que se trata es de llamar la atención sobre un problema que tenemos los europeos, que se manifiestan
más y de manera más grave para algunos, y que hemos de hacer frente de una manera conjunta. Y esta decisión es un acto que deberá, espero, empujar la reflexión y la decisión para llegar a una política común para hacer frente al problema de la emigración hacia Europa desde África, que es un problema estructural y que sin duda es de los más graves a los que nos enfrentamos. Es decir, entonces, este caso es excepcional, como dice usted, no crea precedentes. El próximo barco, por ejemplo, que pueda llegar, si llega, o si viene, o si ocurre algo parecido, ¿se obraría de la misma manera o de otra? Pues dependerá de las circunstancias, y de aquí a entonces espero que el conjunto de los países hayan tomado conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene. Por otra parte, España está muy lejos de haber cumplido con los cupos de inmigrantes que se asignaron a cada país. Estamos muy lejos de haber asumido nuestra parte. Por lo tanto, nos podemos perfectamente aumentar el número de personas a las que recibimos pura y simplemente para cumplir con lo que acordamos. Es decir, entonces entiendo que el próximo barco será bienvenido. Mire, de momento vamos a intentar que esta gente llegue a buen puerto. Ya nos costó mucho conseguir que las autoridades italianas, y quiero agradecer al embajador de Italia su colaboración, contribuyesen a que pasaran de un barco inseguro a otros más seguros. Era difícil que hubiésemos dejado entre todos a esta gente vagar como la balsa de la Medusa por el Mediterráneo. Creo que el gobierno español ha hecho una llamada de atención simbólica fuerte a la Unión Europea para que en el próximo Consejo la discusión sobre la inmigración que está sobre la mesa no sea otra vez unas consideraciones retóricas que no conducen a ninguna políticas comunes. Se trata de impulsar políticas comunes de la Unión que puedan hacer que todos juntos hagamos frente a un problema que es de todos. Segunda cuestión. En Cataluña, el presidente de la Generalidad recupera el Diplocat, que entiéndase por tal, aquel servicio, aquella organización de embajadas en el exterior, que con la aplicación del 155 fue directamente suprimido. ¿Qué opinión le merece ello? Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que las comunidades autónomas pueden tener servicios de representación exterior. Sí, pues, que tengan servicios de representación exterior en sí mismo no es nada que contravenga ninguna normativa. Habrá que ver cuáles son sus actividades, pero una representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas. El problema no se puede prohibir que la tengan. No habría una base jurídica ni una capacidad para hacerlo. Si las cosas circulan, funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos. Y si no, pues ya veremos. El señor Puigdemont dijo de usted cuando fue nombrado que tenía un perfil de otro tiempo que se ha significado en la escalada de odio contra Cataluña. Esto, en fin, o denota desequilibrio mental, o que las tensiones, desde luego, siendo usted ministro de Exteriores, no le van a perdonar su postura absolutamente inconfundible frente al independentismo. ¿O cree usted que todo esto luego se suaviza? Mire, yo desde luego no voy a contribuir a la escalada de la descalificación, pero voy a mantener con la normal firmeza las funciones y las responsabilidades que me incumben como ministro de Exteriores. No sé por qué me llama radical o ultra, francamente no lo sé, pero eso forma parte de una descalificación a la que yo no voy a responder con otro tipo de consideraciones, ¿no? También, sino con hechos. También el señor Torra decía que yo me había distinguido para luchar contra el uso del catalán en la Unión Europea, cuando la realidad de las cosas es que fue mi voto de calidad como presidente del Parlamento Europeo el que deshizo el empate
entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de que el catalán se pudiera utilizar por los ciudadanos como lengua, como idioma para dirigirse a las instituciones comunitarias. Hubo una votación, hubo un empate, y mi voto de calidad como presidente del Parlamento decantó hacia el lado, como ahora ocurre, de que el catalán y el vasco y el gallego se puedan utilizar como idiomas en las comunicaciones entre los ciudadanos de la Unión Europea. Pero yo me pregunto si esas cosas no las saben o si las saben y les da igual. Pues no lo sé, pero la realidad es esta. La propaganda es otra. ¿Entiende usted a todos aquellos que recelan de la postura del gobierno que la que pueda adoptar en su relación con el gobierno de la Generalidad, el levantamiento y otras muchas cosas, etcétera, etcétera, temiendo que ello pueda ser consecuencia de una devolución de favor? No, francamente no. Pero mire, yo creo que tengo que hacer un esfuerzo para no convertirme en el ministro de Asuntos Catalanes, que no lo soy. El ministro de Asuntos Exteriores tiene otras responsabilidades y tareas, entre ellas, desde luego, defender la imagen de España en el exterior, que sin duda ha quedado dañada por todos los acontecimientos sobre la cual se han vertido mucha insidia y mucha mentira. Y desde luego defender la imagen de un país como el nuestro en el exterior será mi función fundamental, pero yo no soy el ministro de Asuntos Catalanes. Bueno, teóricamente no hay ministro de Asuntos Catalanes, afortunadamente. No entiende usted lo que quiero decir, ¿no? Sí. Una última cuestión, y precisamente apelando a su cargo. La reunión de Donald Trump y de Kim Jong-un, si usted ha tenido acceso a algún tipo de información más que la que tenemos los demás, que bueno, pues parece que ha sido una reunión cordial en la que... ¿quién ha salido ganador ahí? Bueno, se supone que sí, que el ministro de Exteriores tiene acceso a algo más de información que el conjunto de los portales, si no, apañados estaríamos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Vivimos en un mundo peligroso donde la proliferación de armas químicas pues es un riesgo seguro, y nucleares, por supuesto. Entonces todo elemento de distensión es positivo. Nadie hubiera podido esperar hace poco tiempo que tal reunión se produjera, ha estado a punto de no producirse. Viene de alguna manera empañada por las circunstancias en las que se desarrolló la reunión del G7, pero desde luego es una extraordinaria buena noticia que Estados Unidos y Corea del Norte se sienten a hablar. Señor Borrell, le dejo trabajar. Muy amable, gracias por atenderme. Un fuerte abrazo. Gracias a usted por darme esta oportunidad, espero que tengamos otras. Eso, esperemos que así sea, gracias. Bueno, declaraciones del señor Borrell, el cual yo, en la postura del gobierno con esta llegada de inmigrantes, es decir, nadie discute el papel humanitario que desarrolla y que debe desarrollar, pero me da la intención que confía en que haya una decisión rápida de la Unión Europea antes de que llegue otro barco, porque me parece a mí que no está preparado el gobierno para qué pasa cuando llegue otro. Claro, pero vamos a ver, yo creo que lo que ha subrayado Borrell es que se ha sometido, sobre todo a Grecia e Italia, a una presión verdaderamente insoportable. Pero es que hay unos efectos perversos de estas auténticas oleadas que las tenemos claramente ahí, desde el punto de vista de la política interna. ¿Qué ha pasado en Italia? ¿Por qué han ganado los que han ganado? Por esto. Han ganado por esto. Y el resto de los países, por ejemplo, Alemania, la aparición de extrema derecha, de xenófobos, que desestabilizan totalmente el sistema político que estaba estabilizado, es por esto. Y es por no haber afrontado directamente y en serio que Europa tiene unas fronteras en el sur, tiene gente que está entrando, y que si no se pone un orden en esto, vendrán más xenófobos, más populistas, y destruirán el sistema político europeo, que es lo que primero que tendremos que defender, me parece a mí. Sí, yo creo que esta es una cuestión, lo señalaba el ministro de Exteriores,
que tiene que ver con Europa como colectivo y que tiene que plantearse de una manera muy seria. Aquí no caben demagogias. Primero, yo, estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente, con que hay que rescatar a estas 600 personas. Hay que hacer por un instante el ejercicio de situarse dentro del barco. ¿Cómo estaríamos nosotros, los que ahora nos escuchan, si estuviéramos en ese barco angustiados, con niños pequeños, con mujeres embarazadas, con enfermos? Lo primero es resolucionar esa situación. Y después, eso es lo primero, lo prioritario. Y sin espectáculos, por favor, que nadie haga demagogia con esto, que yo también y yo, y van todos, hay que apuntarse, todos, cuando digo todos es absolutamente todos. Y a partir de ahí yo creo que Europa tiene que reflexionar. Lo que dice Joaquín tiene toda la razón. Es verdad que Italia, que Grecia, que Alemania, el problema de la inmigración es muy importante y está condicionando también las posturas políticas de muchos países que han sido tradicionalmente de un signo político diferente. Esto hay que arreglarlo. Esto no sé si va a ser dentro de muy poco tiempo, como decías, Carlos, antes de que llegue el próximo barco, pero desde luego yo creo que hay que sentarse, hay que establecer unas normas, cumplirlas entre todos, y esta es una cuestión fundamental para el futuro, porque esto no va a parar aquí, van a continuar los problemas y hace falta de una respuesta mancomunada, y Europa tiene que tener una voz única frente a esto. Pero no solo eso, querido, es que no solo eso es lo principal y prioritario, lo que acabas de señalar, que te doy toda la razón, pero es que hay que tomar decisiones que no van a ser de buenismo. Las fronteras no se saltan así como así, porque si no ocurre lo que está ocurriendo. España no solo. ¿Europa necesita inmigrantes? Sí los necesita. ¿Por qué? Porque está envejeciendo a una velocidad bastante peligrosa. Pero, hombre, hay que poner orden en esto. Hay que poner orden. El problema de la inmigración no es la inmigración física, es la integración social posterior. Claro. Pero por eso hace falta una respuesta mancomunada desde todos los frentes. Es que no ha hecho nada. Hay que estudiar todo eso, hay que estudiar cómo se da una respuesta, cómo se les integra, cuánta gente hace falta, cómo se articula eso, es decir, pero hace falta hacer política. Pero el problema está en el origen, es decir, en el mundo, en el globo terráqueo se mueven todos los años entre 16 y 18 millones de personas que se mueven de un lugar a otro, y no son muchas pensando que habita este mundo más de 7.300 millones de personas. La capacidad, es decir, es irrefrenable el ansia del ser humano por buscar horizontes nuevos. Y entonces va a ser muy difícil ponerle puertas al campo a este asunto. Lo que yo sí creo y echo de menos es la falta de una política común, y efectivamente, como carecemos de una política común en Europa, donde está la frontera más desigual de todo el globo terráqueo, es decir, entre África y España, Italia, Francia, etcétera, está la desigualdad mayor que hay en todo el mundo, mucho mayor que la que puede haber entre México y Estados Unidos, que sigue siendo el lugar donde más inmigración se mueve de todo el globo terráqueo. Por tanto, a mí lo que me parece es que lo que falta es una buena política común y enfrentarse, no como hizo aquella comisaria de la Unión Europea en el 2012, cuya asesora, curiosamente, era del Partido Socialista Obrero Español, y que decía que ese era un problema de España, que ella, como era noruega o sueca, noruega no puede ser, sueca, que no era... Es un problema europeo, sin duda. Claro, es un problema de toda Europa que tenemos, y como muy bien apuntabas tú, Joaquín, esto le está viniendo de maravilla a la extrema derecha, que además se tropieza con la extrema izquierda, es decir, se une, y ya vemos lo que están haciendo en Italia. A mí uno de lo que más me preocupa de todo este caso del Aquarius es que los italianos, la extrema derecha italiana, está sacando pecho, está diciendo, ya ven, nosotros un éxito. Un éxito, ya no entran en Italia. Una victoria, dijo el tipo. Sí. Salvini. Tremendo. Bueno, ahora os pregunto por más cosas. Hay más cosas de las que hablar esta mañana. Ángel Expósito es el Tron. Buenos días, Tron. ¿Qué tal, familia? Muy bien, mañana muy agradable, muy entretenida, ¿eh? Bueno. Oye, yo hoy me voy, mañana ya de paso anticipo vendo mi libro. Hago el programa desde un sitio precioso. Me voy a Bilbao y hago el programa en Guecho, en el Molino de Etxerrota. Fantástico lugar. Bueno. Qué vistas, cómo han dejado esa ría de bonita, ¿verdad? Sí. Y no digo nada cómo se come en el molino. Pero en fin, que me voy para allá y hacemos la tarde en directo desde allí, lo que quede de nosotros después de comer. Bueno, voy con el tema de la inmigración con 3 vectores, por decirlo así, y una definición final del problema. Ahora te diré quién me la hizo. El primero, ¿te has fijado que pocas mujeres hay en proporción en el barco? No quiere decir que no salgan de sus países de origen
en esos tránsitos infernales atravesando el desierto, toda África y el Mediterráneo, ¿no? El problema está en que no llegan vivas. Solamente el camino desde sus países hasta Libia y el infierno en Libia apenas salen vivas, porque son las que utilizan los traficantes, imagínate para qué, y como arma de negociación, de extorsión y por supuesto de violaciones. Muchas de las que llegan embarazadas a los barcos llegan embarazadas no porque salieran así de sus países, igual salieron hace 1 año o 2, llegan embarazadas de los carceleros y traficantes en Libia. Imagínate la situación de esas pobres chicas, porque en el fondo son niñas. Otra, el asunto, no sé si lo ha comentado antes Joaquín, el asunto de los chavales sueltos. Hay 130 y tantos niños sueltos, son cientos de miles los que llegan todos los años a Europa. Menores sueltos que acaban, obviamente, en centros de acogida, en el caso de España autonómicos, en el caso de Italia locales. Yo estuve en un centro en Palermo. Estos chicos, cuando tienen 17 y 18 años, no pueden estar en un centro de menores. Y literalmente los sueltan. ¿Sabes a qué se dedica la mayoría de ellos? Okay. En el norte de Italia, yo les he visto. En Milán, en Turín. Se dedican a la prostitución masculina. 15 euros por servicio en las estaciones. Y ojo, volvemos a lo de siempre. Los clientes son europeos, adinerados, del norte de Italia o de cualquier ciudad, en este caso española, ¿eh? El problema no es acogerlos. El problema es qué va a pasar con ellos dentro de 3, 4, 5 y 6 años, cuando esos chicos estén sueltos. Y una última, la definición. Fíjate, la primera vez, hace ya muchos años, que oí hablar del drama de la inmigración, cuando aquí andábamos con ni siquiera los cayucos y las pateras, fue con Mayor Oreja de ministro del Interior, que aparte de la que tenía encima con ETA, ya empezaba a avizorarse lo que podía ocurrir en Mauritania, en Senegal, en Marruecos. Bueno, pero el que mejor me lo definió fue años después, Pérez Rubalcaba, también como ministro del Interior, que me dijo una frase terrible, atroz, pero verdad como la vida misma, y es: esta gente, en plena crisis de los cayucos hacia Canarias, me dijo, esta gente en su país vive de la basura. Emigran a Europa sabiendo que aquí también van a vivir de la basura. Pero nuestra basura es infinitamente mejor que la suya. Muy bien. La expresión es tan gráfica como real, terrible, no justifica nada, Es sencillamente la definición perfecta del drama de la inmigración, que, como hemos dicho muchas veces, no ha hecho más que empezar. Me Adiós, alegro familia. mucho de saludarte. Buen viaje. Chao, chao. Dos de los asuntos importantes del día. Nos hemos venido accediendo a ellos desde las 8:30 que comenzaba esta tertulia. Hay otros más, hay dos más, según mi salvo mejor criterio, que seguramente lo hay. Uno de ellos es lo que le preguntábamos al ministro Borrell, ¿no? El Diplocat catalán, que Torra quiere volver a poner en marcha como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Tú tienes la sensación, Vieito, de que efectivamente aquí la transmisión, el mensaje que se quiere transmitir es que no ha pasado nada y que todo vuelve otra vez a aquellos fatídicos días de octubre? Bueno, yo creo que sí. Es decir, yo creo que nadie debe dudar de que los independentistas catalanes no van a ceder absolutamente en nada y que solamente el Estado de Derecho y lo que es la coacción positiva de la ley les va a situar en el lugar que tienen que estar. Entonces, a mí me parece de una enorme ingenuidad creer que lo que son, y además después de ver el proceso de inmersión a la baja en la calidad del rating político, por llamarlo de alguna manera, de los independentistas que ha buscado el señor Puigdemont, buscando pues en la figura de Torra, pues todavía el más radical de los radicales. Por tanto, a mí me parece honestamente que es de una ingenuidad subida. Supongo que a lo mejor en su fuero interno ni el señor Sánchez ni muchos de los miembros del actual gobierno estarán convencidos de que ellos van a arreglar este problema. Este es un problema de largo recorrido, pero donde tenía que haber una cierta unidad de acción y de defensa de lo que es el orden constitucional. Sin duda es así. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, que puede durar tranquilamente hasta las elecciones, lo que se habla es que no tiene apoyos parlamentarios, pero oye, quien argumente así se olvida de que el Estado tiene 3 poderes. Uno es el legislativo, el Parlamento, otro es el judicial, que parece que funciona, y otro es el ejecutivo, que es independiente del Parlamento.
aunque tengan que dar cuenta al Parlamento. Entonces, ¿puede tirar 2 años? Yo creo que sí. Ahora, él se la juega, estoy convencido, en el asunto de Cataluña. Y cualquier flojera en este asunto, lo que le va a traer grandes problemas en Cataluña, para empezar, y luego en el resto de España, ¿no? Aquí hay se ha producido un fenómeno que todavía no está testado, digamos, electoralmente. Solo se ha testado en Cataluña, donde en primer lugar ha llegado Ciudadanos. En primer lugar, el que gana las elecciones en Cataluña es Ciudadanos. Y eso tiene que ver con, llamémosle a lo clásico, una toma de conciencia de los peligros de la ruptura con el conjunto de España. Es decir, la inmensísima mayoría de los españoles, incluidos los navarros, por cierto, quieren la unidad de España. Y quien ponga en tela de juicio o empiece a menear el culo y utilizar esa palabra que está ya maldita en Cataluña, que se llama diálogo, se las puede jugar, ¿eh? Esa es mi opinión. Sí, la verdad es que esto del Diplocat es una cosa curiosa porque se estaba desmantelando ya. Y se desmanteló, ¿no? Sí, se está, pero todavía quedaban funcionarios, estaban haciendo todas las maniobras para que eso desapareciera. Eso tiene sus trámites. Una vez que se decreta que ya eso desaparece, pues ahora hay que desmantelarlo del todo y bajar hasta los últimos niveles. Y lo que hace Torra es querer revertirlo. Eso en su momento nació, como recordaréis, como en unas oficinas supuestamente de actividad comercial y que se convirtieron al final en una especie de ministerio de exteriores catalán paralelo para la propaganda y para inocular a grupos de opinión de países de nuestro entorno. Llamas inocular, comprar. Sí, bueno, inocularlo de muchas maneras, Joaquín, entre otras pues también con publicidad, como ha recordado una corresponsal de Le Monde en España. Bueno, y que ha escrito un libro, por cierto, muy interesante que conviene leer. Pues eso, al final, es ahora el intento de resurgir esa diplomacia paralela que se va a encontrar con Borrell, cuando decía: yo no soy el ministro para asuntos catalanes, pero desde luego va a tener que ocuparse y mucho de Cataluña, porque se ha ofrecido una imagen distorsionada de la realidad catalana que se ha comprado en algunos lugares, bien sea por convicción o por ignorancia, pero se ha comprado y está en muchos medios de comunicación. Caray. También, pero no solamente en medios, Joaquín, también habló de algunos responsables políticos que tienen una imagen muy distorsionada de lo que está ocurriendo en Cataluña y que ahora el señor Borrell tendrá que explicar en muchas cancillerías qué es lo que de verdad está pasando y cuál es el problema. Él tiene una ventaja, él es catalán y lo puede explicar de primera mano. Pero eso es así, entonces ahora habrá que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer, porque se había desmontado una estructura que ahora no puede ser montada exactamente igual para estar donde estábamos. Por tanto, ahí el gobierno tendrá que estar vigilante, y estoy de acuerdo con vosotros. En Cataluña se la juega el gobierno de Pedro Sánchez, absolutamente. Yo lo que creo, por ejemplo, hoy recogemos varios medios la última ocurrencia de José Luis Rodríguez Zapatero, que dice que el problema catalán se reforma con una respuesta singular. Mira, el hecho de haber hecho tanta singularidad con Cataluña y con el País Vasco, lo único que ha permitido es agrandar el problema. Y yo coincido con Joaquín, el 90% de la sociedad española, el 90% defiende la unidad de España. Es que tenemos, claro, por el sistema electoral que tenemos desde 1977, se está alzaprimando a unas minorías que están presionando al resto de la mayoría de la sociedad democrática española hacia situaciones absolutamente indeseables. Yo siempre lo vengo diciendo, y un día enumeré aquí, el gobierno de España no ha hecho otra cosa nada más que dialogar y ceder ante las pretensiones del nacionalismo catalán y vasco, que han sido tremendamente y profundamente desleales con la idea democrática de España, con la idea que nace de la Constitución del 78 y con lo que nace en la transición, que fue algo ejemplar en todo el mundo, y los únicos desleales, los únicos dispuestos a quebrar aquella apuesta por la democracia de España, han sido los nacionalistas vascos y catalanes. Es cierto que había un elemento que distorsionaba todo esto, que era el terrorismo etarra. Y que gente con muy buena voluntad, como fue Adolfo Suárez y probablemente el propio Felipe, etcétera, intentaron que, a base de ir cediendo competencias, etcétera, a ver si aquello se iba calmando. Bueno, si vosotros fuerais Lopetegui, que no lo somos, no lo sois, seguramente aceptaríais la oferta del Real Madrid.
Depende, ¿no? Hombre, yo soy del Deportivo de La Coruña y eso siempre marca. Marca muchísimo. Pero dicho esto... Mi hijo también es del Deportivo. Hombre, qué hombre tan inteligente. Pero yo entiendo perfectamente que un profesional, cuando le pasa por delante, pues probablemente uno de los clubs más grandes del mundo, no que a mí también me parece que es excesivo. Es decir, se desestabiliza a la selección. Pero vamos a ver, si está el señor Piqué, que no sabe muy bien si está jugando con su país o no. Si está Costa, que juega muy bien. Sí, pero que no estoy diciendo que juegue bien o mal. Estoy diciendo si está el señor Costa. Pero lo que os iba a preguntar es, de acuerdo, vale. No, lo de la fichamos por el Madrid. Pero lo diríais 3 días antes de jugar el primer partido del Mundial. Rotundamente no. Yo creo que le cuesta esperar 15 días. No, claro, porque además es que, fijaros, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol lo que hace es renovar, nada más llegar, renueva a Lopetegui. Su primera decisión. Y Lopetegui dice, quiero recordar, dice, es la ilusión de mi vida y estoy encantado, qué bien, fotos, abrazos y tal. Y 15 días después, se anuncia su fichaje por el Real Madrid. A 3 días de que comience un Mundial de Fútbol. Yo creo que, hombre, el presidente de la Federación tiene que sentirse legítimamente traicionado por su selección, porque no se ha enterado, según yo he escuchado en esta cadena, he escuchado la COPE, se ha enterado al final. Pero bueno, da igual. No es el momento. Pero no lo digas. Claro, no es el momento. Espérate que termine el Mundial. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho Lopetegui. El Madrid, claro. Los dos a la vez. Lo colgó el Madrid en su... Pero si colgó el Madrid. Pero es que a mí no me dejasteis terminar mi argumento. Yo lo que quería decir es que la gente tampoco... Vamos a ver, yo recuerdo a un jugador llamado Rivaldo, que jugaba en el Deportivo de La Coruña. El 14 de agosto marca un gol en Riazor, besa el escudo del Deportivo como si fuese la pasión de su vida, y el 15 de agosto estaba presentándose en el Nou Camp. Ese día dejé yo de querer fútbol, y todo esto es puro mercantilismo. Hay mercenarios deportivos. Claro, y por eso decía Costa, que es brasileño, que también vuelvo a decir. Entonces es que se desestabiliza, pero si son unos profesionales. Pero cualquier decisión de Lopetegui ahora visto, cualquier decisión en la alineación y tal, va a ser interpretado en clave de Real Madrid, obviamente. Yo creo pero que si no a mí es me da oportuno. igual lo que le pase a Lopetegui, donde vaya Lopetegui, lo que quiera. Pero que no es el me da momento. exactamente igual. A mí lo que me preocupa es la selección española. Claro. Que tiene un buen cartel, posibilidades de hacer un buen papel en este Mundial. Y la desestabilización de la selección. Espérate 3 semanas, que no pasa nada. No pasa nada. 3 semanas, termina el Mundial. ¿Y para dónde quiere? Claro, y eso es un problema. Pero es que además no ha sido oportuno en absoluto. Además, si le va mal a la selección, claro, le van a echar toda la culpa a él. Le va a ir muy bien, vamos a volver a ser campeones. Pero está pendiente de la selección o de si ficha Neymar. Ser campeones del mundo. Claro, aquí lo que la gente va a preguntarse es esto: ¿Lopetegui está pendiente del partido contra Portugal o de si viene Neymar al Madrid? España, una vez más, siguiendo ese magnífico libro que ha escrito Luis del Val, España una vez más, gran potencia en tantas y tantas frentes, volverá a ganar el campeón. Bueno, a ver si es verdad. El Mundial, y sobre todo en Rusia, que es algo mágico para los españoles. Esto, Tony, ¿cómo será tu vida con CTLM? ¿Qué les parece si ahora escuchamos la copla que nos trae Luis del Val? Ya se dio el pistoletazo y comenzó la carrera. A ver quién se queda el último en aludir a Valencia y mostrar gran emoción a los que vienen de fuera. Puede que solo nos falte que hablen algunas falleras, sobre todo la mayor, que a todas la representa. Es que hasta Núñez Feijóo, con lo lejos que le queda, él solo y sin compañía, ha salido a la palestra, también está conmovido, preso de beneficencia, y porque no es de llorar y se contiene la fuerza, que si no igual se le cae una lágrima en la arena, la que cantaba Pérez cuando Barcelona era la capital de la rumba, sin producir extrañeza. Otra que está muy empeñada en llegar de las primeras, la alcaldesa de Madrid, como no, doña Carmena. Ella está muy conmovida con la llegada a Valencia del barco de refugiados. Sin embargo, no se entera de que en Madrid hay mendigos que se cuentan a docenas. Por ellos no tiene lástima, ni una pizquita siquiera, teniéndolos aquí en la calle a esa tropa limosnera. ¿O es que solo le conmueven los que tienen la piel negra?
Ya se dio el pistoletazo y comenzó la carrera. Todos van a demostrar que son personas muy buenas, indulgentes, tolerantes, generosas y hasta espléndidas. Por fin hemos descubierto lo alterados que se encuentran casi todos los políticos de derechas y de izquierdas. A ver quién falta en la lista. A ver quién va a ser un mal queda. Para saber que es un cínico, no hay que tener experiencia, ni estudiar sociología, ni tener buena mollera. Basta esperar que en la radio un político aparezca y de repente declare, con la cara siempre seria, lo contento que ahora está por el barco de Valencia. Hoy los cínicos ejercen de ases en beneficencia. Loray, 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 a por ellos soy. Espera, que antes... Por cierto, que no hemos felicitado a Antonio. Que hoy sea. Antonio, felicidades, hijo. Muchas gracias. Qué guapo está. San Antonio. San Antonio, exactamente, de Padua. Sí, señor. Que ni se llamaba Antonio ni de Padua, Ni se de me he enterado Padua, yo. sí. Era un Antonio, gran santo, sobre todo para obtener novias. Yo conozco una tía mía que decía, San Antonio, dame un novio a mí, dale un novio a mi hermana que le convenga y a mí, aunque no me convenga. Antonio, no sé si con lo de las Pero, novias... a ver, déjame que me vaya a Palma de Mallorca. Mamen Munició, ¿ha salido ya el señor Torres? Hola Carlos, buenos días de nuevo. Pues sí, acaba de salir hace apenas un minuto. Lo cierto es que ha estado dentro de esta audiencia provincial de Palma media hora, que ha sido durante ese tiempo, le han dado ese mandato de prisión, y lo cierto es que tiene 5 días. 5 días ha sido lo que le ha dado la audiencia de Palma al que fuera socio de Iñaki Urdangarín, a Diego Torres, para que entre en prisión. Lo que estamos aún pendientes de saber es si, pese a estos 5 días, él ha tratado de agotar pues sus últimos cartuchos, que era utilizar esta petición de indulto al gobierno o un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, algo bastante improbable, eso sí, que se lo dieran en cualquiera de los dos casos. Y ahí está esta audiencia, esta decisión de la audiencia, que fueron los mismos que, recordemos, decidían hace un tiempo su entrada en prisión. Debe de entrar en 5 días, en un plazo de 5 días máximo, y esta condena a 5 años y 8 meses de cárcel. No. Gracias, Mamen. A la espera de otras comunicaciones y de otras presencias en la audiencia provincial de Palma de Mallorca. Bueno, joven. Lo de a por ellos era por las elecciones. Ya digo porque como luego hemos ido a la audiencia, lo hemos entendido. Estos señores ya, en fin, ya tienen lo suyo. Pues mira, precisamente del tema de Urdangarín, el caso Nos, Lopetegui, que preocupa mucho porque el fútbol, hijos míos, anima las redes sociales y pone a la gente incandescente. Borrell y la migración y algo de Cataluña. Vamos a empezar por lo de la selección española, por el caso de Lopetegui. Hay palos por un lado y palos para el otro. Y este se queja de los palos que le solemos dar al Madrid, haga lo que haga. Según él, el fichaje se gestó en la última semana. ¿Cuándo se iba a gestar? Pregunta. ¿Antes de irse Zidane? ¿Después del Mundial y quedarse en Madrid sin tiempo de buscar alternativas si Lopetegui no aceptaba? Podría haber esperado unas semanitas, dice otro. Todos estos que hablas del Madrid, si no dices que es que el Madrid es lo único e incomparable, todos creen que es que estás en contra del Madrid. Vamos a ver, un poquito menos de sensibilidad. Nos da exactamente igual con quién haya fichado Lopetegui. Si hubiera fichado por el Depor o por el Mataró, diría exactamente lo mismo. Pero, los hay que opinan. Si no es el equipo, son las formas. ¿No? Formas, hay que anunciarlo, y la oportunidad y el momento. El momento es muy importante. Florentino se quejaba de que Cristiano le robaba protagonismo a la Copa de la Champions y ahora es él el que le está robando protagonismo al Mundial. Bueno, no está mal pensado. Podría haber esperado unas semanitas, dice este, qué necesidad había de hacerlo público. La selección necesita serenidad y concentración, que nadie lo estropee. Vuelvo a repetir, a veces somos tontos. Quizá es mucho mejor que Lopetegui anuncie su marcha de la selección antes de comenzar el Mundial. Lo importante es que cumpla con la roja hasta el final, dice otro. O sea, ¿qué opiniones? Insisto, para todos los gustos, aunque muchos hubieran deseado que esto no se hubiera hecho público ahora. Bueno, yo pienso de que han hablado ustedes de este asunto, luego a partir de las 10 hablaremos también, pero escuchamos a Felipe. Buenos días, don Carlos. Por favor, transmítale a Alcalá que no solo Lopetegui ha actuado mal, el Real Madrid y don Florentino han actuado pésimamente. Hombre, esto de
tocar al entrenador o al seleccionador nacional 3 días antes de que se inicie el Mundial demuestra muy poca responsabilidad por parte de Florentino y deja al Real Madrid en muy mal lugar. Pedro. Pues pienso de que, como por casi primera vez no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Herrera en relación con Lopetegui, me ha parecido buena idea decirlo. No creo que sea tan mala idea, ni tan desestabilizante, ni tan negativo que anuncie su fichaje por el Real Madrid. Si no lo hiciera y dentro de unos meses nos enteráramos, hablaríamos de secretismo, de ocultismo, de no ir con la verdad por delante. Bueno, no está mal, no creo que desestabilice ni afecte negativamente. Y Óscar. Carlitos, hijo, ¿cómo te sale la vena, culé? Me hubiera gustado que en vez del Madrid hubiera sido el Barcelona el que lo fichara. A ver si lo ibas a reflejar con tanto ímpetu y tanta euforia. Pero bueno, da igual, no vais a poner el mensaje, lo mismo me da. Vamos a ver, le vuelvo a decir. Porque mira, a mí el Barcelona me importa un pimiento, no es mi equipo. Mi equipo es otro, lleva rayas también, pero es otro, y va de verde. Pero, por ejemplo, yo soy de otro equipo que lleva rayas, que es el Mataró. Oiga, si hubiera fichado el Mataró, diría exactamente lo mismo. ¿Qué más da que sea el Madrid? Además, oiga, mire, le habla... me parece que soy de los pocos amigos que tiene Florentino en los medios. Como siempre se lo digo, el último florentinista vivo soy yo, me parece a mí. Pero sin embargo, oiga, cuando una cosa es contraproducente, es contraproducente. Sea el Madrid, sea quien sea. A ver, hay otras materias además de esta tan discutida. Urdangarín and Company. Señor Vieito, dice usted que cualquier otro que hubiera hecho lo de Nos no hubiera tenido la repercusión mediática que ha tenido este. ¿Lo de Urdangarín lo hubiera podido hacer cualquier otro español? No, evidentemente. No exactamente, claro. No exactamente así. Pero se han hecho muchas cosas, hombre. Y no hace falta empezar con el catálogo, porque si empiezo con el catálogo es amplísimo. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Andalucía juzgándose? Por poner un ejemplo. O todos los casos que están pendientes. ¿Cuánta gente no ha prevaricado, utilizado su posición, etcétera, etcétera? Pero la corona es la corona. Claro, no estoy diciendo es un caso singular. Es que decir una cosa no invalida la otra. Yo lo digo para que conste, señoría. Es decir, yo no estoy defendiendo al señor Urdangarín. Yo estoy diciendo que el señor Urdangarín, a mayores por ser... que tener el vínculo familiar que tenía, ha tenido una repercusión mediática que no tiene otros casos. Se le tenía que exigir una ejemplaridad, justamente por eso, añadida, que no ha tenido. Acabamos de recibir un WhatsApp de un ciudadano que nos dice que está pasando por delante de la casa de los Urdangarín en Vitoria y que ya están ahí las televisiones en la puerta a la caza y captura de la madre. ¿Qué culpa tiene esta mujer? Sí, tiene todo. ¿Por qué este acoso? Pues ese por el espectáculo. En este momento, A eso me refiero yo. Bien. Hombre, la familia de Urdangarín será noticia de rebote, pero evidentemente conocer alguna declaración de si tienen algo que decir, bueno, tampoco es, creo, delincuencial que se dice. No, yo creo que el tema es eso. Es verdad que ahora, como hay tantos medios, tantísimas televisiones, pues cuando hay una cosa de este tipo, pues es que parece que se está montando allí una ceremonia para ser televisada a todo el mundo, ¿no? Es verdad que es muy llamativo y que en este momento yo creo que también hay que respetar la intimidad de la familia, y si quiere decir algo que lo digan. Pero que en la sociedad democrática en general hay siempre derechos que están tensionados unos contra otros. El derecho a la información, el derecho a la intimidad y muchas veces durante muchos años en España los tribunales han primado el derecho a la información. Empiezan ya a no primarlo porque ya entienden que esta es una sociedad asentada democráticamente y que hay otros derechos individuales que pesan o deberían pesar más. El Aquarius y el señor Borrell. El ministro ha dicho que traer el barco no deja de ser una llamada de atención simbólica y muy fuerte de la Unión Europea. ¿Y de los traficantes de personas no se llama la atención con este acto? Pregunta el oyente. Pues tiene razón, pero es que realmente Europa, respecto a esa política de perseguir a los que habéis llamado con mucho sentido negreros, no ha hecho nada. Y se pueden hacer muchas cosas, aunque estén en Libia. Cierto. Son y 44. Permitidme que hablemos de fluchos. Ya sabemos cuál es el pronóstico de Vieito Ruido, pero el de
de los demás cuales, ¿quién creéis que es un gran favorito en este mundial? Joachim, si lo sigues. Yo creo que Brasil, sí lo sigo. Brasil y como siempre Alemania. Fíjate, el otro día se lo preguntaba a Vicente del Bosque y me decía Inglaterra. Sí, Inglaterra. No, yo creo que... Bueno, él sabe mucho más que yo, desde luego. Pero no veo, yo he visto jugar Inglaterra y no está, yo creo, a nivel de ganar. ¿Y para Antonio? Pues yo no soy muy entendido en fútbol, Carlos, pero todo el mundo dice que Brasil, sí, efectivamente. Yo lo que veo cuando pregunto a la gente que entiende más, que, bueno, ¿cómo lo veis? Y te dice, Brasil puede ser Brasil la es Neymar, Sí, bueno. Y Brasil, fíjate, una selección que ha tenido momentos de mucha gloria en la historia del fútbol, ¿no? Vamos a ver. Sí, pero también algún petardo últimamente. También, sí, últimamente. Bajonazos importantes, sí. Petardos como el de 7-1 contra Alemania, que eso fue, en fin, una humillación. Bueno, pero fue la misma época en que España quedó hecho polvo, ¿no? En el mismo mundial. Sí, aquel mundial en el que ya empezó Holanda dándonos un avisito de lo que después llegó, ¿no? Y para Goyo, ¿cuál es el favorito? Bélgica. Sin lugar a dudas, amigos míos, cuidado. Ojo con Bélgica. Cuidado con esta selección, ¿verdad? Apuntarla por ahí, que también es la roja, en Bélgica, claro. Para ellos es la roja, yo no sé, pero creo que Bélgica, sí. Bueno, qué poca fe tenéis en vuestro país. No, también, España también. Me voy a ir a una casa de apuestas ahora. Somos uno de los mejores equipos, vamos a ver, tenemos de los mejores. España tiene unos problemas de gol importantes. Y luego las de siempre, Alemania sería otra favorita, siempre está ahí. Aquello que decía Di Stéfano, el fútbol es un invento de los ingleses que siempre ganan los alemanes. Sí, te juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Es verdad. Claro. Sí. Bueno, pues de estas otras cosas habremos de hablar, si les parece bien, a lo largo de esta próxima hora, porque vamos a cubrir la rueda de prensa, menudo papelón, que van a dar Lopetegui y el presidente de la Federación en comandita. Ambos dos juntos, sí. Que tiene el presidente de la Federación un cabreo cósmico. Efectivamente, ayer tenía un cabreo, pero notable y monumental, ¿no? Había un pues el mismo cabreo que hubieras cogido tú, Antonio. Claro, pero le preguntó a un periodista de esta casa varias veces, ¿pero puede asegurar que va a estar Lopetegui en el banquillo? Y mañana. Bueno, vamos a ver, ya pasado la noche, vamos a ver qué ocurre. Pues hombre, la verdad... es que va a tener que dar bastantes explicaciones, como las que va a tener que dar el ministro de Cultura, porque estas cuestiones son tan delicadas, las de los supuestos fraudes y tal y que cual, a la hacienda pública, que inmediatamente se levanta una suerte de ira popular que, sin estar del todo informado o sin haber esperado a que explique las cosas, están en Twitter, vamos, diciendo... Sí, es que hay que esperar a las explicaciones. Es verdad que estamos en plena campaña ahora, quien más quien menos estamos retratándonos todos con Hacienda en estos días, ¿no? Y hay más sensibilidad. Que todos conocemos a mucha gente que ha pasado por esa situación, y nosotros mismos, y eso no es defraudar a Hacienda. Eso es simplemente un problema, es una inspección que te hace Hacienda. Eso es decir que si te han sancionado, puesto una multa por exceso de velocidad, ya eres un delincuente. No es así. Simplemente, oiga, ponía 120 y se me ha ido la mano y me he puesto en 135. Y me ha puesto el radar, me ha cazado y me ha puesto una multa. Ya no puede usted, por lo que dice Joaquín. Hay que ser pues la Virgen María, pero la pobre no va a poder atender todos los frentes. Claro, bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien. Igualmente. Me quedo con vuestro pronóstico. El que ha apostado por España es Vieito. Te he visto demasiado seguro, ¿eh? Hombre, vamos, el 16, si quieres, o me invitas aquí a tu programa y lo celebramos 16 de julio. Vas de invitado al partidazo. El 16 de julio. Ojalá. Qué poca fe, hombres de poca fe. Que Dios te oiga. Hombre, y me oirá. Es una buena selección, ha hecho un buen camino, una buena clasificación hasta el Mundial, no olvidemos. Oye, que además en los últimos partidos ha vencido a Italia, ha vencido y Lopetegui está imbatido. Argentina, sí. Recordemos eso. El partido con Alemania me parece que fue vibrante, magnífico, espectacular. Y luego tú analizas uno a uno a la gente que tiene, quizá algo más débil efectivamente el gol, pero son jugadores grandes, jugadores mundiales. Sí, pero no hay nada. O sea, eso ya lo digo, esto me lo decía siempre el difunto Jesús Gil, del que yo era amigo, por cierto, que es que hay que decirlo porque
Sí, yo era amigo, yo era amigo de Jesús Gil. Y Jesús Gil me decía siempre, dice, no hay nada más inestable que un vestuario de fútbol. Ven pasar una mosca, los jugadores que están sentados, poniéndose y se desconcentran. Y se despistan, por muy profesionales que sean. Pero ese era mi argumento, Carlos. Mi argumento es que hay situaciones tan chocantes en el vestuario de la selección. Y yo no estoy tan de acuerdo, aguantan bastante. Es decir, porque al final tienen un objetivo que es ganar, tanto ganar los partidos como ganar dinero. Eso es. Ambas dos cosas. Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Adiós, chicos, adiós. Pues de ahorros voy a hablar yo, porque te imaginas llegar a casa y encontrarte ya la nevera llena y sin gastar un euro.